Invasiones de Rusia en el siglo XX y XXI. Cuando escuchamos la frase Rusia invade, la mente suele viajar a imágenes recientes. Tanques cruzando fronteras, mapas en rojo y titulares cargados de tensión. Sin embargo, las invasiones rusas no son solo una lista de eventos militares, sino capítulos de un juego geopolítico que ha moldeado regiones enteras y que sigue influyendo en el orden mundial. El siglo XX, un imperio que muta pero no desaparece. El siglo XX vio nacer, expandirse y colapsar un experimento político único en la Unión Soviética. Muchos países de Europa del Este y Asia Central pasaron de ser estados soberanos a piezas dentro de un engranaje controlado desde Moscú. Esto no ocurrió solo por fuerza militar directa, sino también mediante maniobras políticas, infiltración ideológica y control económico. La invasión no siempre llevaba uniforme de camuflaje, a veces llegaba en forma de tratados obligatorios, acuerdos de defensa asimétricos, o gobiernos títeres. Es una invasión solo cuando hay soldados cruzando la frontera, o también cuando una nación pierde su capacidad de decidir libremente. La posguerra en expansión bajo la bandera roja. Tras la Segunda Guerra Mundial, la URSS extendió su influencia como un manto sobre Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria y Alemania Oriental. Las fronteras podían no cambiar en el mapa, pero el control era absoluto. Cada vez que una de estas naciones intentaba romper el vínculo, como ocurrió en Hungría en 1956 o en Checoslovaquia en 1968. La respuesta fue contundente en tanques en las calles, líderes encarcelados o ejecutados, y una fuerte represión interna. La estrategia soviética no era improvisada. Moscú entendía que controlar territorios significaba también controlar recursos, rutas estratégicas y posiciones militares clave. Esto explicaba por qué incluso países lejanos como Afganistán fueron objetivos de intervención directa. Afganistán en un punto de inflexión. La invasión soviética de Afganistán en 1979 no solo buscaba proteger a un régimen afín, sino asegurar un acceso estratégico en el sur de Asia, con miras a influir en Oriente Medio y acercarse a aguas cálidas. Pero lo que Moscú pensó que sería una operación rápida, se convirtió en un desgaste de casi una década. Afganistán fue el Vietnam soviético. Enormes costos humanos y económicos, pérdida de prestigio internacional, y el inicio de fisuras internas que años después contribuirían al colapso de la URSS, de la URSS a la Rusia moderna. El cambio de bandera, no de ambiciones. En 1991 la Unión Soviética se disolvió, y con ello surgieron 15 nuevas repúblicas independientes. Para muchos, parecía el fin del expansionismo ruso. Sin embargo, la transición no significó renunciar a la influencia territorial, simplemente cambió la forma de ejercerla. La Rusia de los años 90, debilitada económica y políticamente, no tenía la capacidad de intervenir de manera directa en muchos lugares, pero sí empezó a trabajar en estrategias que combinaban poder militar, presión económica y manipulación política. Esto incluía apoyar a grupos separatistas en regiones clave, mantener bases militares en países amigos y usar el suministro energético como arma diplomática. Georgia 2008, la guerra relámpago que marcó una nueva era. El conflicto de Osetia del Sur y Abjasia en 2008 mostró un cambio drástico. Rusia estaba dispuesta a usar fuerza militar directa para proteger, o más bien controlar, territorios estratégicos. En tan solo 5 días tropas rusas entraron, aseguraron zonas y establecieron gobiernos no reconocidos internacionalmente, pero totalmente dependientes de Moscú. Fue un aviso al mundo. Rusia no solo defendería sus intereses en el extranjero cercano, sino que lo haría con una velocidad y contundencia que ponía en jaque cualquier reacción internacional. ¿Qué tan rápido puede un conflicto local convertirse en un problema global cuando una potencia militar está detrás? Crimea 2014, la anexión que reescribió las reglas. En 2014, Rusia ejecutó una de sus operaciones más calculadas y menos convencionales a la anexión de Crimea, sin una guerra formal declarada, usando tropas sin insignias hombrecitos verdes, control de medios y referéndums cuestionados. Moscú se aseguró el control de la península en semanas, más allá del valor simbólico e histórico. Crimea ofrece a Rusia una base naval estratégica en Sebastopol y control sobre rutas marítimas esenciales en el Mar Negro. El mensaje fue claro. El uso de tácticas híbridas, combinando fuerzas especiales, operaciones psicológicas y propaganda, podía ser tan eficaz como una invasión tradicional. Donbass y la guerra de baja intensidad. Desde 2014, en las regiones de Donetsk y Lugansk, Rusia ha sostenido un conflicto de baja intensidad mediante apoyo militar y logístico a grupos separatistas. Esto ha mantenido una guerra permanente sin frontera definida, que desgasta a Ucrania y mantiene una inestabilidad conveniente para Moscú. Esta estrategia permite a Rusia negar oficialmente su participación directa, mientras obtiene beneficios geopolíticos. Ucrania 2022.
La invasión a gran escala. El 24 de febrero de 2022 marcó el inicio de una invasión a gran escala que sacudió la política internacional. Lejos de ser una operación rápida, se convirtió en una guerra prolongada que expuso las limitaciones y fortalezas del ejército ruso, así como la resiliencia ucraniana. El conflicto reconfiguró alianzas, fortaleció a la OTAN y mostró que el siglo XXI sigue teniendo espacio para guerras convencionales de alto impacto. Si las invasiones provocan sanciones, aislamiento y costos enormes, ¿por qué siguen siendo una herramienta tan utilizada por algunas potencias? La guerra híbrida, la nueva marca de Moscú. Rusia ha perfeccionado lo que muchos analistas llaman guerra híbrida, una estrategia que combina varios frentes simultáneamente en acciones militares directas o encubiertas, ciberataques a infraestructuras clave, como redes eléctricas o sistemas bancarios, propaganda y desinformación para influir en la opinión pública, tanto nacional como extranjera. Presión económica, usando el suministro de energía o la dependencia comercial como arma. Esta táctica busca desestabilizar sin necesidad de una ocupación tradicional inmediata, creando un escenario donde el adversario nunca sabe si está en paz o en guerra. Es posible defenderse de un enemigo que ataca en todos los frentes, incluso en aquellos que no vemos. Impacto económico. Más allá de los campos de batalla, las invasiones rusas no solo cambian fronteras, también alteran economías enteras. Los países invadidos suelen enfrentar a pérdida de inversión extranjera, migraciones masivas que vacían regiones productivas, destrucción de infraestructuras vitales como puertos, carreteras y fábricas. Para Rusia, las consecuencias también son graves. Sanciones internacionales, aislamiento financiero y fuga de talento. Sin embargo, Moscú parece apostar a que su resistencia interna y sus alianzas estratégicas, como con China, Irán o países africanos, compensen esos costos. Impacto social y cultural. Las invasiones dejan cicatrices más profundas que las visibles en un mapa. Familias separadas, identidades culturales suprimidas y una narrativa oficial que reescribe la historia para justificar la ocupación. En muchos casos, las generaciones crecen bajo una versión alterada de los hechos, lo que dificulta la reconciliación incluso décadas después. El tablero geopolítico global. Cada movimiento militar de Rusia obliga a otros actores internacionales a reaccionar. La OTAN refuerza sus fronteras, la Unión Europea ajusta sus políticas energéticas y países neutrales reconsideran su postura. Esto genera un efecto dominó. Mientras una potencia avanza, otras se reacomodan, abriendo nuevos frentes de tensión en escenarios futuros. El patrón es claro: Rusia actúa donde percibe intereses, riquezas o lugares estratégicos, y para ampliar sus territorios. Esto plantea preguntas para el futuro. ¿Seguirá buscando expandir su influencia en Asia Central o Europa del Este? ¿Utilizará más la guerra híbrida que las invasiones abiertas? ¿Podría el desgaste interno frenar sus ambiciones? Las invasiones rusas en el siglo XX y XXI no pueden entenderse solo como episodios bélicos aislados. Son parte de una visión estratégica que busca asegurar influencia, recursos y posiciones clave en el tablero mundial. Pero detrás de cada decisión política, hay millones de vidas alteradas. Tal vez la pregunta que deberíamos hacernos no sea ¿cuándo será la próxima invasión?, sino si la humanidad es capaz de aprender de la historia antes de repetirla.